Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un organizador para bolsos que la verdad es que me parece algo súper práctico, porque los bolsos grandes siempre suelen ser un cajón desastre en el que nunca encuentras nada. Con estos organizadores además nos va a resultar muy sencillo cambiar de bolso, ya que solamente lo tendremos que mover de uno a otro y a la vez vamos a tener todo accesible y encontrarlo siempre. Como veis, tiene un montón de bolsillos. La parte central lleva también un compartimento de división para que quede todo más organizado. Y el cierre, que a la vez sirve como asa, es ajustable para que lo podáis ajustar a la cantidad de cosas que lleváis dentro. Pues aquí os dejo con el tutorial. Espero que os guste y venga, vamos a coser. Para realizar esta labor vamos a necesitar dos tejidos diferentes, de cada uno yo he utilizado 40 centímetros. Recordad que este ancho es en 1,50, en un tejido de 1,50 o 1,40. Si el tejido es más pequeñito vais a tener que comprar más cantidad. Lo suyo es que si vais a utilizar un tejido que es más estrecho, calculéis un poco como ya os he enseñado en otros tutoriales para calcular la cantidad de material que vais a necesitar. Luego también vamos a necesitar una piecita, es como un cierre de mochila pequeñito, este es de 1 centímetro. También vamos a necesitar 30 centímetros de fieltro, un fieltro que sea no hace falta que sea muy rígido, pero sí que tenga cierta rigidez, que no sea muy blando. Las piezas os he dejado un listado en la caja de descripción y os las iré diciendo según las necesitemos. Están numeradas con letras. Lo primero que vamos a empezar va a ser con la pieza A, que son 2 piezas que van sobre fieltro. En este caso las he hilvanado sobre el fieltro para que queden sujetas. Las piezas C y las piezas H. Lo primero que vamos a hacer con las piezas C, que miden 15 por 25 centímetros. Va a ser colocar revés con revés. Vamos a colocarlo de este modo. Como veis, queda el revés de ambas telas hacia adentro, queda enfrentado, y los derechos hacia afuera. Y con esta voy a hacer lo mismo. Ahora voy a utilizar 2 piezas H, que estas piezas tienen 4 centímetros por 25, y la voy a colocar aquí arriba, derecho con derecho. Voy a sujetar con alfileres. Vamos a hacer aquí un pespunte dejando 1 centímetro de margen de costura. Ya las tengo cosidas, ahora voy a hacer lo mismo con las piezas E. Las piezas E también son 4, en este caso tienen un tamaño de 13 por 25 y son todas iguales. Aquí igualmente lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho y vamos a colocar aquí también otra pieza H encima. Y vamos a coserlo exactamente igual que estas. Esto de aquí, si queréis, lo podéis hacer con rejilla. El proceso sería el mismo. Cortáis esta pieza de rejilla y le ponéis igual un bies. Pues nada, voy a coser igual estas 2 piezas y hacemos el acabado de los 4 bolsillos. Una vez cosidos los 4 bolsillos, ahora ya lo que vamos a hacer es abrir de este modo la tira que acabamos de coser. Y veis que los dobladillos quedan hacia arriba y lo que vamos a hacer es plegarla y hacer como un bies. De este modo nos va a quedar y así lo vamos a coser ahora. Vamos a irlo sujetando con alfileres. Esto lo suyo es hilvanarlo. Aquí es importante que la costura sea justo a 1 centímetro para que os quede el bies todo del mismo tamaño. Porque si hacéis la costura muy pegada al borde, luego el bies os va a quedar muy pequeñito y no va a quedar bien. Pues una vez que los tengáis así ya todos sujetos, le vamos a dar un pespunte al borde. Vamos a hacer lo mismo para hacer el acabado de los 4 bolsillos. Ya tenemos aquí terminados los 4 bolsillos. Y ahora ya vamos con las piezas A y vamos a colocar sobre ellas los bolsillos. Primero vamos a colocar el grande y luego vamos a colocar el pequeño. Para este sencillamente voy a hacer una marca a la mitad y vamos a cerrar así los bolsillos en 2. Y en este exactamente lo mismo. Como estas piezas tienen 25 centímetros, le vamos a hacer una marca a la mitad, que va a ser a 12,5.
Vamos a coser por esta línea, ya sabéis, como siempre os digo, rematando muy bien al borde de los bolsillos, que son los que más tensión sufren y por donde se descosen. También luego le voy a dar un pespunte todo alrededor para dejar ya todas las piezas juntas. Ahora vamos a hacer la pieza J, que es de 4 centímetros por 30. La vamos a doblar a modo de bies, o sea, doblarla a la mitad, de nuevo a la mitad, de nuevo a la mitad y dejarla de este modo. Una vez que la tengamos así preparada, vamos a hacer una terminación en uno de los lados. Para ello vamos a coger la cinta de este modo, la vamos a doblar a la mitad y la vamos a volver a doblar a la mitad y le vamos a hacer aquí un pespunte. Voy a sujetar con un alfiler y le vamos a hacer aquí un pespunte a medio centímetro del borde y ahora le voy a dar la vuelta. Así le damos la vuelta en 2 veces, con mucho cuidado, algo que tenga un poquito de punta para sacar muy bien la esquina y que ya quede así rematadito el borde. Y ahora ya vamos a hacer lo que os dije antes, doblarlo a modo de bies y le vamos a coser en ambos lados una costura a 1 milímetro del borde. Aquí hay un trocito que no se me ha grabado y os comento qué es. La cinta le corté un trocito de 11 centímetros a la que le coloqué en este lado del cierre de mochila, en el que solamente tiene un agujerito. Veis que en este lado tiene 2, pues en este, en el que solo tiene 1, se la coloqué aquí con la tirita doblada y la tira la he cosido justo aquí al centro, a la altura de donde dividimos los bolsillos. Y luego el resto que quedó, como veis aquí en esta parte está el acabado que le hicimos a la cinta. El resto lo que he hecho ha sido coserla aquí dándole un buen pespunte. Esto ya ahora lo vamos a dejar aparte. Las siguientes piezas que vamos a utilizar son la D y la I. La D son de 15 por 12 y la I de 4 por 12. Y con esta vamos a empezar poniendo derecho de la tela con derecho de la tela. En esta exactamente lo mismo. Y le vamos a hacer un pespunte a 1 centímetro. Aquí es importante, si la tela tuviera sentido, o sea, el dibujo de la tela tuviera un sentido, que lo hagáis en la parte de abajo del dibujo, ¿de acuerdo? No en la parte superior, sino en la parte de abajo. Y ahora le vamos a dar un pespunte a 1 centímetro por la zona más estrecha, por el lado de 12. Una vez lo tengamos cosido, vamos a abrir bien las costuras. Y a voltearlo de este modo. Voy a poner un par de alfileres en cada lado para dejar muy bien sentada la costura. Y una vez que ya tenemos este lado terminado, vamos a acabar el de arriba. Y vamos a hacer colocándoles la pieza I y haciendo exactamente el mismo acabado que con los otros bolsillos. Ya tenemos los 2 bolsillos terminados y los vamos a colocar sobre la pieza B. Aquí tenéis que tener en cuenta que esta pieza va a ir aquí colocada, por lo tanto este bolsillo tiene que quedar aquí justo a la misma altura que este. Si queréis os podéis colocar así la pieza para que os quede justo a la misma altura. Vamos a sujetarlo aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ahora voy a dar un pespunte aquí al borde para cerrar la parte baja del bolsillo y voy a dar también aquí un pespuntito también al borde para que quede bien sujeto. En este lado haré exactamente lo mismo. Lo voy a colocar del mismo modo. Colocaré igual así la pieza y lo voy a dejar ahí colocado a la misma altura. Cuando los cosamos también le vamos a dar aquí en medio un pespunte. Como esta pieza tiene 12, la línea aquí será a 6 centímetros. Ya tenemos aquí cosidos los bolsillos y vamos a empezar a unir estas piezas ya terminadas del frente con el fondo y los laterales. Lo primero que vamos a hacer es marcar aquí el centro. En estas ya lo tenemos marcado porque es justo por donde hice la costura antes. De todos modos, pues si se hubiese torcido un poquito la costura, comprobad el centro, en este caso es perfecto, o sea que es justamente por donde hicimos la costura. Vamos a colocar el centro de la pieza A con el centro de la pieza B. Ahí. Y lo vamos a unir a ambos lados.
Ahora vamos a coser, pero vamos a coser por este lado para que veáis lo que hacéis. Importante. Porque ahora hay que coser por aquí a 1 centímetro, pero hay que coser justo hasta 1 centímetro del borde de la pieza. O sea que vamos a dejar este trocito aquí sin coser y aquí también vamos a dejar 1 centímetro sin coser. Esta ya la tenemos cosida y voy a hacer aquí lo mismo con esta pieza. También la voy a colocar aquí centro con centro y ocurre exactamente lo mismo, que la tenemos que coser hasta 1 centímetro del borde. Y ya tenemos aquí los dos laterales cosidos. Ahora ya simplemente tenemos que ir aquí girando y cosiendo ya esta pieza hacia arriba. Y sujetando con alfileres. Y es muy importante que al coser aquí esto lo saquéis aquí un poquito hacia afuera para que no lo pilléis al coser, y hay que coser justo hasta aquí, hasta donde acabamos la otra costura, que la otra costura la acabamos justo aquí, pues vamos a coser justo desde este punto hasta aquí, hasta el borde. Esto ya está cosido y aquí tenéis, veis cómo ha quedado la esquina, que ha quedado perfectamente terminada. Pues vamos a hacer ahora exactamente lo mismo en las 4 esquinas. Pues aquí ya tenemos terminado todo lo que es la pieza exterior, con todos sus bolsillos. Y ahora vamos con el forro. Para el forro tenemos dos tamaños de piezas. Vamos a empezar con la F, que son de 17 por 24. Esta sencillamente lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho y vamos a dar aquí una costura a 1 centímetro del borde. Una vez cosido, vamos a abrir la costura, vamos a abrir de este modo. Le voy a sujetar con un par de alfileres para que no se mueva al coser y le voy a dar una costura a 1 milímetro del borde. Una vez que ya lo tengamos cosido, voy a dejar esto a un lado y vamos con estas piezas. A estas piezas, en dos de sus esquinas, les vamos a hacer un rebaje de 5 por 5. Y los vamos a recortar. Ahora vamos a cerrarlos de este modo y vamos a coserlos a 1 centímetro del borde, pero es importante que aquí dejemos 1 centímetro sin coser. Aquí nos tiene que quedar así una pestaña que se pueda abrir. Así vamos a cerrar las 4 esquinas. Una vez que ya las tengamos así cosidas, como veis aquí hemos dejado esta pestañita sin coser. Vamos a colocar esta pieza. La vamos a colocar con esta parte de abajo, como veis, retirando la tela del lateral y la vamos a ir sujetando de borde a borde con alfileres. Retirando, como os digo, esta pestaña del lateral. Esta la bajamos hacia abajo así para no coserla. Aquí vamos a coser desde el borde hasta el borde y, como os he dicho antes, con cuidado de no coser esta pestaña. Esta pestaña la retiréis hacia abajo para no coserla, que es la del lateral de la pieza. Ahora, sobre esta que ya acabo de coser, en este lado voy a colocar de nuevo la línea de abajo de la otra pieza que cosimos. Y voy a volver a colocarla del mismo modo, las pestañas de los laterales hacia abajo para no pillarlas. Y ahora vamos a volver a coser por encima de la costura que ya hicimos antes, pero aquí ahora la diferencia es que vamos a dejar una apertura lo suficientemente grande para luego poderle dar la vuelta a la labor. Por lo tanto, justo por encima vamos a coser hasta aquí y desde aquí
hasta la esquina. Ok, pues ya lo he cosido y como veis he dejado aquí la apertura. Cosí primero esta pieza para que ahora ya se quede aquí cosida, porque si dejásemos aquí directamente la apertura con todas las piezas sueltas, luego iba a ser muy difícil cerrarlo. Por lo tanto, por eso primero hemos cosido un lado y luego cosemos el otro. Ya vamos a colocar de este modo las piezas, dejando, como veis, lateral, pieza central y lateral. Aquí y ahí. Veis, aquí ya está cosido y de este modo nos va a quedar un separador aquí y otro separador aquí. Aquí ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a colocarlo del mismo modo y a coser. Aquí siempre aseguraos de que cojamos bien la pieza interna, que no se nos vaya escurriendo hacia abajo, y luego al coser nos la dejemos fuera. Pues aquí voy a volver a dar el pespunte y a terminar justo donde acabamos los pespuntes anteriores. Y ya tenemos aquí el interior del organizador terminado con su separación en el centro. Ahora ya vamos a unir todas las piezas. Para ello voy a poner esta así del derecho. Esta la voy a colocar del revés y voy a introducir una dentro de la otra. Unimos aquí costura con el centro del lateral. Y aquí de nuevo lo mismo. Costura con el centro del lateral. Esta pieza, la del forro, es 1 centímetro más pequeña, o sea, el acabado final es 1 centímetro más pequeño el forro que la pieza exterior. Por eso os va a parecer como que queda un poquito pequeña, pero tiene que quedar así. Prefiero que dejéis una mínima ondulación en la pieza exterior, que como veis, en cuanto que colocáis alfileres desaparece, pero es para que no quede grande el forro. No me gusta que queden los forros muy grandes, muy sueltos. Por ello me gusta hacerlos un pelín más pequeños que el exterior. Ahora le vamos a dar aquí toda una costura a 1 centímetro del borde por todo el exterior. Pues ya tenemos todo el borde cosido, ya vamos a darle la vuelta por la aperturita aquí que lo dejamos. Esto ya os lo he enseñado más veces, para dar la vuelta sin que sufra el forro, sin que sufra la apertura y sin que os dejéis los dedos de tirar. Vamos a dar por aquí la vuelta, abrir, sacamos así toda la fajita que hemos preparado. Cuesta un poquito más porque al tener el separador se queda más enrollado y por eso cuesta más. Si no, normalmente de este modo, bueno, veis, ya está dado la vuelta. Antes de cerrar la apertura, siempre dad la vuelta a toda la labor para comprobar que os ha quedado todo bien acabado. Aunque bueno, esta pieza ya la comprobamos antes, pero que esta costura haya quedado toda bien, que no nos haya quedado nada extraño, está perfecto.
Ok, antes de cerrar de todos modos la apertura, lo que voy a hacer aquí es ir colocando todo el borde con alfileres para darle un pespunte como a medio centímetro del borde. Y ya tenemos aquí totalmente terminada la labor. Ahora ya solamente nos queda acabar de enganchar este cierre. Y nada, esto simplemente lo que vamos a hacer es meter por uno, metemos por el de abajo, sacamos por el de arriba y lo tenemos sujeto. No le he puesto asa porque de esta tira directamente podéis sujetarlo. Aparte, esto os va a servir para que si queréis ajustarlo con las cosas que lleváis dentro, que quede más apretadito para recoger todas las cosas que metáis dentro. Si lo queréis más abierto, pues podéis tirar a gusto de la correa para que quede más suelto o más apretado, y a la vez os sirve de asa para poderlo sacar del bolso. Así es que nada, espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerla y listo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo y nos vemos el próximo domingo. Que tengáis una feliz semana. ¡Chao!